dejar atrás eso enferma. Y la película, bueno, fundamentalmente tiene que ver, la idea de hacer la película tenía que ver con eso. Y bueno, y acá estoy, para que me pregunten cosas. Lita, una cosita que interrumpo porque puse a grabar, porque bueno, me parecen por ahí instancias que son valiosas estas, son encuentros únicos. Algunas compañeras no podían estar y se quedaron con las ganas, entonces, pero quiero avisar porque siempre pido autorización, digamos, si alguien no quiere que esta charla se registre, me avisa y no se hace así. Pero... ¿Y te tengo que autorizar? Yo siempre pregunto a la gente cuando pongo a grabar las conversaciones de Zoom si alguno no está de acuerdo. No, está bien, está bien. Está bien, después haces un montaje y sacás la parte, pero también. Después editamos. Después editas. Bueno. Pará. Se ve que están todos inhibidos, ¿viste? Porque bueno, estar en una sala con Lita. Ahí levanté la mano yo, Lili. ¿Te pregunto, Lita? ¿Voy? Sí, dale. Bueno, en principio, bueno, una gran película, impresionante, fue impactante, fue toda una experiencia verla. Ayer la terminé de ver, la había empezado a ver el otro día, y realmente fue impactante. Por ejemplo, me hizo acordar a algo que te pasa cuando empezás a escuchar las sinfonías de Beethoven, en el sentido de que de un momento decís, bueno, qué sé yo, empieza tratando de situaciones como de una persona extranjera que empieza a filmar, a hacer preguntas medio obvias sobre el tema. Entonces, digamos, vos te relajás, ¿viste? Porque no estás viendo ya algo súper impactante desde el comienzo. Y después, cuando vos emocionalmente estás desprevenido, la película se presenta con situaciones tremendas que caes una vez que ya las viste y ya las percibiste, ¿no? Entonces terminé de ver la película y hoy a la mañana le contaba a Mariela distintas cosas de la película, tremendas, y en el momento en que yo se lo contaba a Mariela me impactó muchísimo más emocionalmente de cuando la había visto, tremenda, o sea, bueno, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Con la película. Después me parece, bueno, muy importante, yo creo que, no sé si es un recurso, por ahí esa es una pregunta concreta que utilizaste, y un poco aplicando, ¿no? Poniéndote en un lugar, me parece que la mujer extranjera que empieza a hacer preguntas, entra al tema con preguntas casi obvias, que al ser extranjera, digamos, no sería una mala persona por no saber Argentina, uno dice, esta tipa, ¿qué le pasó? No vio nada, no se enteró de nada. Y en un momento, ella con este hombre extranjero también que la acompaña, en un momento se hace la diferencia, ¿no? Cuando el tipo dice, bueno, todo esto no importa nada, ya pasó, o algo por el estilo, y se produce una diferencia entre ellos, ¿no? Y entonces ahí lo marcás, ¿no? El que hace conciencia en algún momento que se le presentan estas cosas, en algún momento se pueden diversificar los caminos. A quien no le importa nada, como que acá no pasó nada, o que me importa, o la misma actitud de los genocidas que dicen, bueno, hay que mirar para adelante, el pasado ya está, y ese tipo de cosas que hemos escuchado, sobre todo los de historias desobedientes, digo. Y bueno, y después las situaciones tan fuertes, ¿no? Y el muro de silencio que se presenta en la protagonista, que es tremendo, que es algo real, que le ha pasado a muchísimas víctimas, vos lo reflejás de una forma impresionante, y cuando empezás a caer en cuenta de la gravedad, porque en principio el tema de que ella esté callada, como si no hubiera pasado nada también, o habiendo construido ese muro y dejando ese pasado atrás, en un momento, al principio vos lo ves, bueno, como algo así nomás, ¿viste? Y después ves la magnitud de todo eso que tiene, no solo en ella, sino en las personas que la rodean, ¿no? Así que es impresionante. Y termina, para no seguir hablando todo el tiempo, con un legado que se ve en la mirada de la hija al final de la película frente a ese monstruo en ruinas, pero también con una potencia y una imponencia terrible que se ve reflejada en ese edificio, y la mirada de ella como diciendo cuánto hay por delante, tan doloroso pero tan sano como es ver la verdad de todo lo que ocurrió,
y cuánto hay para hacer, ¿no? O sea, está el dolor impresionante, impactante, y a su vez un legado irrenunciable, ¿no? Y con muchísimo siempre por delante para descubrir y analizar y pensar y qué hacer. Así que me parece una película que es una experiencia, no es ver una película nada más, sino una experiencia muy importante. Eso. Bueno, yo lo que te quería aclarar, que quizás no te quedó claro, que el personaje que hace el autor Murúa no es un extranjero, sino alguien que se exilió y que tiene esa actitud digamos, un tipo más bien de izquierda, que tiene esa actitud de, digamos, por un poco, porque bueno, creo que no sé si se entiende muy bien que él estaba enamorado también de ella. Creo Hacia que el igual final, más o menos. Pablo, Y Lautaro, ¿qué? no, que El Pablo personaje. me parece que en esa parte Pablo se está refiriendo a quien hace de amante de Vanessa Redgrave. Ah, bueno, no, el que la acompaña, sí, André Melanzón. Sí. Ah, claro, sí, bueno, sí. No, creí que pensaba en Lautaro, que en el personaje de Lautaro. No, que sí, es cierto. Bueno, que también es un extranjero, tenés razón. Pues hay que pensar en Lautaro, tenés razón. No, no, claro, Pero, me refería al otro, al exiliado, sí, no, ese hombre tenía un gran compromiso que incluso escribió la historia, incluso un sí. poco en contra de la voluntad de la protagonista, pero él estaba tan convencido de que había que rescatar esa historia, ¿no? Tremendo. Claro, vos sabés que, bueno, que el personaje, esta película comenzó la idea de cómo plantear este tema, comenzó con una experiencia que viví en el año 86, cuando Julie Christie vino a la Argentina a hacer Miss Mary, a protagonizar Miss Mary. Eh, Era una persona que, bueno, vino, la filmación duró 8 semanas, vino 2 semanas antes, pero después se quedó 2 meses más. Y estaba muy interesada en saber, en conocer un poco de la historia argentina. Entonces, claro, es la mirada de una... se quedó y había que hacerle encuentro con distintos personajes, me acuerdo de hacer un encuentro con el Cadri, un encuentro con Miñona, me acuerdo que hicimos, con distintas personas que ella le hacía preguntas porque quería entender un poco qué era el peronismo, cómo fue el tema. Bueno, se involucró mucho. Bueno, Julie es una persona de la izquierda inglesa y estaba muy interesada. Y creo que también Vanessa Redgrave vino a hacer la película un poco con una idea de militancia, también porque es otra persona de la izquierda inglesa. Pero bueno, las dos eran muy diferentes, ¿no? Julie era mucho más Vanessa era una persona bastante rígida, que vino solo 12 días a filmar lo que tenía que filmar, vino como a cumplir, la sensación era que venía a cumplir con algo que políticamente tenía que hacer, políticamente correcto. Julie no, Julie se involucró más afectivamente, estaba con la historia argentina. Hasta fue en esa época que era el 92, fue a una manifestación que se hizo por el tema de las Malvinas, fue con su pareja, que justo vino a pasar unos días con ella, con Duncan Campbell, y se fueron los dos ingleses a manifestar por las Malvinas, que las Malvinas son argentinas. Y nos impactó mucho y les preguntamos cuando volvieron qué pasó en la manifestación. Y Julie dijo, cantaban, el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. ¿Y ustedes qué hicieron? Saltamos. Ingleses culposos. Culposos y naturalmente Julie estaba con que las Malvinas eran argentinas a pesar de ser inglesa, pero fue muy
muy especial esa historia. Entonces, por eso fue la idea de empezar, de hacer la película a través de una inglesa que viene a filmar una historia y hay cosas que quiere entender y que no entiende del todo y que quiere conocer. Sabe que la protagonista existió, del guión que escribió el personaje de Lautaro existió y quiere conocerlo, y quiere conocerla. Pero la idea fue a partir de ahí, que hacerlo a través de alguien que no conoce la historia argentina y que quiere conocerla, lo que nos pasó en esos siniestros años. Acá veo que hay gente que está comentando, como Norma. Norma, en cuanto quieras vos prender la cámara o mismo solamente el micrófono para hacer los comentarios que quieras, sentite parte y de aprovecho a darle la bienvenida a Cristina Simpson y su compañero y a Analia Kalinek, que entraron hace un momento a la sala. No sé si alguien más que entró no Hola, fue. hola. Hola, los saludo, Hola. yo estoy acá, pasa que estoy en la misma cámara que Nico. ¡Hola! Pero vimos la película los dos juntos, por eso. ¿Quieren comentar algo, chiquis? Yo quería hacer una pregunta. En realidad, justo estaba pensando y la respondió Lita, que tenía que ver con eso, que cuál había sido el disparador del guión o esa idea de la mirada extranjera con el tema de la historia. Bueno, lo acabo de responder. Y te quería preguntar si, bueno, entre otras preguntas, después seguiré, me impactó, me gustó mucho la película y bueno, y agradezco que estés acá. Lita Stantic, te he visto tantas veces en el cine, el cartel de produciendo y bueno, eso es una referencia para el medio, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Te quería preguntar por el personaje principal. Bueno, si conociste a alguien con esas, bueno, con lo que le pasa a ella. La pregunta es, hace muy pocos días, el jueves, nos llamaron, bueno, en esta semana a Historias Desobedientes nos convocaron bastante para charlas, para entrevistas, etcétera. Despierta mucho interés lo que nos pasa a los desobedientes. Y hubo una charla en un profesorado con el que fuimos con dos compañeras más y fue muy impactante. Bueno, había un montón de estudiantes y había docentes también en la charla. Y en un momento, bueno, muy emocionadas después de escuchar un poco los relatos, las historias nuestras, nuestra visión de la cosa, una profesora de matemáticas, ex detenida, desaparecida, y después otra profesora que también militante de derechos humanos, cuyo hermano es desaparecido. Y me impactaron las dos, hablaron de por qué estaba el tema de la culpa, ¿no? O sea, la culpa desde nuestro lugar, pero ellas plantearon la culpa desde su lugar, digamos, desde su lugar de militancia, culpa por haber, la profesora que era la más grande y que había sido detenida, la profesora de matemática me refiero, hablaba de lo mucho que le había costado a ella poder hablar, decir durante mucho tiempo en sus círculos sociales que ella había sido militante, que ella había sido detenida, desaparecida. Y bueno, o sea, me vino enseguida, porque esto además pasó hace 2 días y el personaje de la película carga con esa culpa y esta cosa de querer borrar el pasado e ir para adelante. Y bueno, y te quería preguntar si había algún personaje puntual o alguna persona de la cual te habías visto reflejada esa historia,
o sabías que existían y son muchas las historias de esa persona? Bueno, yo creo que existe lo que se llama la culpa del sobreviviente, ¿no? Digamos, tienen bastante de personal en ese sentido el personaje, porque, digamos, yo no, digamos, el padre de mi hija es un desaparecido, pero yo me separé de él a fines del año 73. A pesar de que militábamos juntos, yo no quise profundizar en la militancia, y eso fue parte de la causa por la que se dio la separación, y él desaparece en el 76. Yo no sufrí como el personaje de esta película bueno, que también pasa un tiempo en prisión, digamos, entre comillas, pero bueno, creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con el silencio, con cosas que no pude hablar con mi hija en su momento. Posiblemente, bueno, en mi caso se dio que en el 76, cuando desaparece Pablo, aparece como muerto en combate en los diarios, y recién un año después nos enteramos de que estaba vivo porque llama por teléfono. Creo, bueno, que hay cosas que son muy difíciles de hablar fueron muy difíciles de hablar con mi hija, que quizás en su momento no fueron habladas más tarde, posteriormente, y eso te crea como un malestar. Yo creo que fundamentalmente todo lo que se omite, todo lo que se oculta, daña y enferma, ¿no? Y tiene que ver con eso, pero creo que, bueno, que este tema le debe haber pasado a muchos, ¿no? De no poder plantear cosas de repente a una persona que tiene, digamos, Pablo desaparece cuando Alejandra tiene 5 años y llama por teléfono cuando Alejandra tiene 6. Cuando llama por teléfono, uno piensa, esto no quiere decir que lo van a liberar, porque en realidad estos encuentros se daban para ver si podían obtener dinero de los familiares. Por eso en la película él le dice vende la casa y le dice no, que no lo haga. Era todo muy cruel y era muy difícil blanquearlo adelante de Alejandra, decirle, ahora tu papá vive, capaz que lo podés ver una vez. Y creo que, bueno, que eso es lo que me movilizó en la película. Y no sé, hay un momento en la película, al final, cuando la madre está, después del accidente que tiene, que la abraza y la nena le baja las manos de las orejas como diciéndole, basta de no hablar de esto. Que creo que, bueno, que las cosas hay que hablarlas, aunque sean dolorosas. A veces son difíciles en el momento en que se dan, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que a mí me pasó. Qué fuerte, Lita. Y esto, antes de seguir haciendo circular la palabra, le quiero comentar a las compañeras y compañeros, bienvenidas, bienvenidos los que entraron recién. Hoy arrancamos maravillosamente puntual. Que quienes quieran ir preguntando algo, o me levantan la mano o lo anotan acá en el chat,
para ordenarnos un poco. Yo quería hacer esta reflexión que Norma tiró el pie, de la culpa, ¿no? Cómo todas y todos quienes estamos atravesados más directamente, sobre todo por este tipo de historias, cargamos con algún tipo de culpa, ¿no? Y cómo también en muchas etapas de nuestra vida hemos levantado esos muros de silencio, ¿no? Que también titula Lita su película. Me parecía, quería compartir esto. Bueno, si alguien quiere hacerle otra pregunta puntual a Lita, un comentario, una devolución. Nico, ahí va. No soy yo, sino Cintia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compas? Bueno, muchas gracias Cintia, por perdón. preguntar. Yo quería, bueno, más allá de todo lo que estaba escuchando, justamente iba a preguntar por la historia, pero ya lo has contado, así que estuve escuchando que hablaban sobre el tema de la película, que justamente creo que convoca un montón a este colectivo que llama todo el tiempo a la desobediencia, a romper con este pacto de silencio, y que la ruptura de ese pacto conlleva una ruptura familiar, un conflicto familiar que es constante, porque no es que el conflicto explota en un momento y se disipa y luego podemos seguir la vida. O sea, uno tiene que seguir conviviendo con ser familia de quien es, y cada uno con sus puntos de vista. Así que el tema, por supuesto, que nos convoca un montón, pero yo te quería preguntar en realidad por la realización de la película, porque me llamaba todo el tiempo, me movilizaba todo el tiempo que estuviera ambientada en el año 90, que es algo que yo sí puedo recordar, y que a la vez la película dentro de la película fuera hacia atrás, al 76, y bueno, quería preguntarte cómo fue filmar eso en Buenos Aires, el tema de las locaciones increíbles, las casas, todo me encantó, y quería, nada, que si podés contar un poco sobre esa parte de la realización de la peli, y cómo fue rodar como en estas dos épocas distintas. ¿Cómo? Perdón, no te entendí el final. Claro, ¿cómo fue esto de ir de un momento temporal al otro en la realización de la película? Bueno, sí, mira, acá, espera que acá se me... mira, en la película se filmó primero todo lo que tenía que ver con Vanessa Redgrave, con la inglesa, porque ella vino solo por 12 días y había que filmarlo de ella. Y al final se filmó lo de todo lo que tiene que ver con el pasado, y a mí es lo que más me gusta de la película, ¿no? Lo que ocurre en el 76. Bueno, tuve un equipo fantástico para todo. Siempre he tenido, por suerte, a Marta Parga en la búsqueda de locaciones, y la verdad que no sé, yo filmé todas las películas 5 películas de María Luisa Bember, las películas de Lucrecia Martel, todo con una jefa de producción que es una buscadora de locaciones fantástica, y bueno, digamos que se puso mucho tiempo y mucha energía en buscar locaciones. Pero la película se filmó primero lo de Vanessa, después lo de Ofelia Medina, que venía de México, y al final filmamos todo lo que es el pasado, con Soledad Villamil y Julio Chávez. Pero fue la verdad que, bueno, tuve a Chango Monti como director de fotografía, la verdad que tuve un equipo muy bueno, un equipo... es muy importante tener un muy buen equipo, rodearse de un muy buen equipo, sobre todo cuando uno hace una ópera prima que piensa que, bueno, que quizás es la única película que va a hacer en su vida, pero bueno, tenía bastante experiencia como productora, y
y pude lograr estar muy bien acompañada por un equipo, la verdad, excelente. Y bueno, y unos actores maravillosos también. Vivi, creo No que sé si pediste la contesto a tu palabra, pregunta. ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón si Sí. salté a alguien que había pedido la palabra antes, a ver. Dale, Vivi, ahora acomodamos. Bueno, saludo a todas y a todos los presentes. Mucho gusto, Lita Stantic. Realmente un honor tenerte acá entre nosotros. A mí me toca mucho lo que dijiste antes, creo que a la mayoría de los integrantes de Historias Desobedientes, porque romper con ese muro de silencio se jugaba hasta el cuerpo en esa ruptura, ¿no? Sensaciones, efectos corporales de vergüenza, de parálisis. Era un frío que corría por todo el cuerpo cuando había que afrontar esos temas avergonzantes, por lo menos para nosotras, para mí, en mi caso, avergonzante, muy avergonzante. Y el título que pusiste a la película, lo que estabas diciendo recién hace un ratito, lo que cuesta, lo que ha costado romper con ese muro, en mi caso llevó años y años de terapia poder empezar a resquebrajarlo, te diría. Empezar a resquebrajarlo y hablar con más soltura, como conseguimos hacerlo ahora, es realmente algo que hace pocos años atrás hubiese sido impensado. El poder estar ahora acá juntos hablando también nos ayuda a seguir resquebrajando ese muro de silencio. Hubo varios pasajes de la película que a mí me llamaron, por lo menos me hicieron reflexionar muchísimas cosas. Cuando a ella, ya de más grande, le parece verlo a él en el Fiat, en el autito blanco, y lo empieza a seguir, y lo espera y se queda esperando durante mucho tiempo a ver si es él, y va y toca la puerta. A mí me conmovió profundamente esas escenas, me hizo acordar a una historia real conocida por mí, de una compañera a la que le desaparecieron el esposo. La veía a ella después de tantos años, todavía esperando encontrarlo, esperando cruzarlo, esperando verlo con vida en otra situación, aunque sea viviendo con otra mujer. Me conmovió profundamente esa escena. Más que pregunta es compartir sentires que fueron sucediendo a lo largo de la película. Después, en tal caso, vuelvo a intervenir, pero esta escena fue muy fuerte para mí, cuando ella sigue al Fiat blanco y espera hasta que se anima un día a ir a tocar la puerta, ¿no? Sí. Gracias, Vivi. Néstor, creo que pediste la palabra. Sí, sí. Mira, Lita, yo te cuento que hace muchos años yo vi la película. Y está bien, o sea, la vi prácticamente desconociendo mi historia. Porque como saben mis compañeros desobedientes, a mí la verdad se me explotó en la cara hace 6 años atrás. Y cómo me atravesó la situación al ver la película, de que me centré en lo que personalmente me pasó a mí, respecto de descubrir que soy hijo de un genocida y que todos en mi ciudad
sabían de que yo era hijo de, pero nadie se animaba a contarme esa verdad. E incluso un dentista de la policía que yo fui, lo indagué, y vos sabés, Lita, que me contestó el final de tu película, porque la volví a ver ayer para poder centrarme en esta charla que tenemos con vos y todo, y quiero decir que me atravesó profundamente, porque tu película termina con todos lo sabían. Así que te podés imaginar la emoción que sentí, una mezcla de dolor, de angustia, de cuestiones de mi pasado, y que me siguen atravesando, porque es la vida que nos tocó como desobediente, o sea, vos fijate cómo es que yo, la primera vez, no tomé en cuenta las 3 últimas palabras de tu película, porque era otro tiempo, y anoche sí, anoche tu película termina con estas 3 palabras, todos lo sabían. Así que la verdad que muy emocionado terminé con ese final, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sabés? Lo que pasa es que la gente en un momento decía, la frase era, por algo se lo llevan. Después es cuando cae la dictadura, empiezan a decir, digamos, la clase media argentina, ¿no? Que no sabían lo que estaba pasando. Y al principio, viste que algunos sabían, otros sospechaban. Ahora, ella al final, con la furia que tiene, dice directamente, todos lo sabían. Era muy evidente en la época de la dictadura que se estaban llevando gente, ¿no? Era muy difícil no darse cuenta. Pero, y vos sabés que esa frase fue agregada ya cuando estábamos filmando, porque bueno, esto se filmó en el año 92, y en el año 92, digamos, era época del menemismo, y bueno, y había que dar una frase contundente porque se estaba liberando a los genocidas. La verdad que fue una época tremenda en la que tuvimos un presidente que se lo votó para algo que después hizo todo lo contrario. Entonces está esa frase fue agregada mientras se hacía la película, mientras estábamos en esa situación tan especial, porque justo se filmó en una época que fue tremenda para la gente de derechos humanos, ¿no? Fue un desconcierto brutal porque había habido un juicio a las juntas, pero bueno, todo fue todo para atrás. Una época en que se retrocedió. Después, bueno, con el kirchnerismo hubo otra vez la idea de que había que juzgar a los genocidas, pero justo fue una época muy, muy especial, muy sombría, así con respecto, muy terrible para los militantes de derechos humanos. Ya, no sé, hasta yo tenía la sensación de que no había tanta gente en la plaza como en otras épocas, ¿no? Que fue una época de un gran desconcierto, y fue una época en que la persona más evidente era Eve de Bonafini en la lucha por eso los lemas, el lema de la película de Aparición con Vida, que no lo compartía Eve con la otra gente de derechos humanos, aparece acá porque fue Eve la que estuvo más cerca de la película, pero porque en ese momento era la persona la militante más evidente. Bueno, las cosas cambiaron con el tiempo, pero
pero por eso el lema de Aparición con Vida, que era el lema de Eve. Y cuando Eve, que bueno, que en ese momento ya estaba distanciada de los otros grupos, pero que realmente movilizaba mucho a su gente, cuando vio la película, me acuerdo que dijo: nos mostrás muy solas en la plaza, Lita. Y se le acercó otra madre del grupo de ella, no me acuerdo el nombre, la que manejaba la revista, y le dijo: Eve, termina con los hijos, porque todavía no existía hijos en ese momento. Entonces termina con los hijos, como diciéndole, ve lo positivo, la película termina con la cara de la nena, la que toma conciencia es la nena. Aparecen los hijos antes de que existiera el conglomerado de hijos, no había hijos ya que estaban militando en derechos humanos, pero bueno, fue una época, la frase así tan contundente se debe a que era una época muy, muy terrible, una época siniestra para lo que se había avanzado en la época de Alfonsín, con el juicio a las juntas, pero bueno, Menem hizo retroceder todo. Entonces, por eso esa bronca, ¿no? De todos sabían. Y en relación a esto que decís, Lita, que contás que Eve un poco te recriminó mostrarlas bastante solas. En realidad, en la época de Menem, como bien decís, hubo una retracción de poner el cuerpo en la calle, porque bueno, el menemato fue una banalización de todo, y un bastardeo también de los derechos humanos. Y la realidad era un poco así, digamos, las madres se habían quedado bastante más solas, digamos. Sí. Yo sí. quería seguir comentando, porque viene al caso de lo que acabas de decir, Lita, y de lo que se dijo, esto de que la película comienza con todos sabían lo que pasaba, y Lautaro Murúa dice, los que no lo sabían, lo sospechaban. Y yo traigo esa frase al día de hoy, muchos años después, 45 años después, en donde muchas personas hoy en día, no hace 45 años, sino que hoy todavía niegan, aunque sospechen, niegan, sospechan y encubren al mismo tiempo, sospechan y perdonan al mismo tiempo, y ponen un manto de piedad al mismo tiempo. Lo más grave, dicen, Vivi, es que además justifican. O sea. A eso quería llegar. Saben, sospechan y justifican, que es lo peor del caso. Yo creo que lo peor del caso no es solamente justificar, sino poner un manto de piedad, ser indiferentes, hacer de cuenta que no ocurrió lo que ocurrió. Creo que eso enferma y sigue destruyendo y sigue enfermando la trama social que tan dañada estuvo, y creo que sigue estando. Eso era lo que quería comentar. Y hay una frase en la que dicen, hoy estamos defendiendo los mismos ideales que defendieron los 30.000, en la película no dicen los 30.000, pero cuando Murúa habla con la directora de la película, le pregunta, ¿hoy estamos defendiendo los mismos ideales? Y yo pregunto, eso fue en el 92, y pregunto hoy, en el 2021, ¿defendemos como sociedad los mismos ideales? ¿O vamos orientados por el mismo camino de equidad, fundamentalmente de equidad, ¿no?
y de algo que también se menciona en la película, en contra del endeudamiento y de la miseria. O de alguna manera también repetimos el hacernos los distraídos de que estamos bajo políticas, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica, hemos estado y seguimos estando bajo políticas que generan una miseria atroz y imposibilidad de desarrollar las capacidades humanas a muchos grupos de personas. Por eso esto de la frase, hoy estamos defendiendo los mismos ideales, creo que también aplica no solamente al 92, sino al 2020, 2021. Está bueno lo que traes, Vivi. Justamente hoy, creo que hace un rato nomás, se armó una polémica linda, digo, en nuestro grupo de Historias Desobedientes, porque un compañero trajo así como a raíz del horror que está sucediendo en Paraguay, y que unas compañeras de un colectivo histórico de derechos humanos nos envían para que sumemos nuestro repudio, ¿no?, a ese horror de esa desaparición de niñas. O sea, ya es, además lo justifican, una cosa horrorosa, una niña desaparecida, Lichita, bueno, creo que todos acá conocemos la situación, ¿no? Y un compañero del colectivo trae a colación que acá en Argentina también están sucediendo atrocidades a manos de las fuerzas de seguridad en Santiago del Estero y en algunos otros puntos. Incluso en gobiernos provinciales del Frente de Todos, ¿no? Y trae a reflexión que no nos tenemos que partidizar como colectivo. Y entonces me parece muy pertinente hacer esa reflexión acá también, ¿no? Digo, no importa quiénes dan las órdenes o quiénes son en este momento tal o cual gobernador o jefe de las fuerzas, me parece que estamos nosotros en un lugar en donde tenemos que seguir levantando los trapos más que nunca para repudiar estos horrores, ¿no? Y no verlos solamente en Paraguay, que acá también siguen sucediendo. Tomo la palabra, Lili. Dale, Ani, dale. Dale, bueno, primero sumarme, hola Alita, Analía, nos conocimos hace un tiempo en una charla virtual, sumarme a las palabras de agradecimiento de mis compañeros y bueno, de elogio, que me parece que siempre son pocas en cuanto a tu trayectoria, y agradecerte también la disposición de poder compartir estos ratos con nosotros. Y bueno, y mi pregunta viene orientada en virtud del título, ¿no?, de la película y cómo nos interpela, ¿no?, esta cuestión del silencio, en cuanto desde aquella frase, ¿no?, memorable del silencio es salud, donde ya todos sabemos que no es así, a las vivencias intrafamiliares, ¿no?, el silencio en su doble dimensión, el silencio como a lo mejor mecanismo de defensa, de no querer hablar determinados temas porque nos lastiman, ¿no? Vos recién hacías referencia a cómo hablar con tu hija de 6, 7 años, 5 años, esta situación tan dolorosa de que no esté el papá y no saber qué respuestas darle, y la evasión, ¿no?, de esa conversación, de esa charla, que en Historias Desobedientes la tuvimos en algún momento a la orden del día, ¿no?, el evadir el tema. Yo me acuerdo que lo iba a visitar a mi papá a la cárcel y se hablaba de cualquier cosa menos de que mi papá estaba preso cuando lo íbamos a visitar con mis hermanas. Y bueno, y después en este recorrido personal, y por lo menos lo que vamos compartiendo en historias, es que cada uno se va reponiendo, digamos, a ese silencio, a ese silencio a veces autogenerado, ¿no?, autoimpuesto frente a mandatos, frente a defensas, ¿no?, de la propia, de lo emocional que se nos juega al tener que hablar estos temas. Y nada, qué sé yo, recién lo veo a Nico, por ejemplo, que a través de la palabra y del teatro y de la performance todo el tiempo tramita su historia, o Pablo en la elaboración de un proyecto de ley, donde también
le pone palabras a sus pensamientos. Hace poco Pedro nos regaló una canción donde también él elabora parte de esta historia, de esta vergüenza, ¿no? de esta cuestión del silencio. En lo personal, a mí me aparece también la palabra como una cuestión hasta sintomática y a veces excesiva, en exceso de verborragia, pero donde la palabra se repone, digamos, a ese silencio que estuvo operando mucho. Y me preguntaba si en tu caso, Lita, vos ubicás esta película como un momento también de tramitación de tu propia historia. Si vos la podés pensar o se te representa, o fue un momento de elaboración de tu historia donde pudiste, en una suerte de sublimación, poder hacer algo con todo esto doloroso que te estaba pasando. Sí, bueno, tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con la culpa. Porque a veces es muy difícil blanquear cosas, sobre todo con los hijos, ¿no? Pero no sé, ¿viste? Es una culpa que entiendo, no, de alguna manera, bueno, la situación era complicada, pero yo recién a los 11 años hablé con mi hija del tema de que el padre estuvo vivo un tiempo y que llamó por teléfono y que lo vi. Y bueno, y eso, pero ¿cómo lo hablas con una nena de 6? ¿Cómo le decís? Capaz que lo podés ver porque él la quería ver a ella. Lo vas a ver, pero porque era bastante evidente que esto no significaba que después lo iban a liberar, sino que era un paseo para conseguir algo, para conseguir... y él tuvo lo llevaron también ante un escribano, a él la citaron a la hermana y lo llevaron, las mismas 2 personas siempre, para que autorizara la venta de una propiedad de los padres que habían muerto un par de años antes. No, fue una cosa siniestra. Él estuvo en un grupo en el que también estuvieron Carrie y Ana María Caruso, los padres de Albertina, en lo que se llamó Sheraton, el sótano de la comisaría de Villa Insuperable, y también estuvo Osterheld un tiempo ahí. Y era un lugar en donde, bueno, la Carrie hizo un documental con las cartas de la madre, porque también mandaban cartas. Era un lugar en donde había como una idea de que podían usarlos para hacer películas y a Osterheld para hacer cosas en función de los objetivos de ellos. Pero estos 2 personajes hicieron esto mismo con todo lo que estaban en ese lugar. Por suerte hubo un juicio y hubo gente que declaró que fueron liberadas un par de chicas muy jóvenes que declararon en el juicio y fueron juzgados los principales responsables. El juicio terminó no hace mucho, hace un par de años, terminó el juicio de lo que se llamó Sheraton. Pero bueno, es complicado a veces, pero el silencio es malo, no es salud, pero a veces es complicado blanquear las cosas en su momento, ¿no? Uno las blanquea a veces un poco tarde, pero bueno. Uno las blanquea cuando puede, ¿no, Lita? Cuando puede.
Claro, por eso te decía, ¿vos sentís que la película te ayudó en eso, digamos, fue la forma como de capitalizar ese poder hablar? Sí, sí, la verdad que necesitaba contar esto, porque fue la única vez. Bueno, digamos, al principio la idea era escribir un guión y no dirigirla, pero después, no sé, el grupo que me rodeaba empezó a decir, ¿por qué no la dirigís vos? Pero la idea era un guión y hasta llegué a ofrecérselo a Margarete Fontrota a ver si cuando vino acá para la mujer y el cine, pero estudió un tiempo y después me dijo, no, es una película que tiene que hacerle a alguien de Argentina, es muy difícil comprender un poco lo que dice el personaje de Vanessa Redgrave, es muy difícil entender desde afuera lo que pasó acá. La verdad que es una realidad bastante compleja la que vivimos y las cosas que pasaron acá no sé, no pasaron en ninguna parte del mundo. No sé, el tema de las madres en la época de la dictadura son un ejemplo para todo el mundo y ahora ustedes son otro ejemplo para todo el mundo también. Los desobedientes. La verdad que con todos los males que tiene Argentina, hay siempre ejemplos que nos levantan el ánimo. No sé, para mí lo de Madre fue lo más maravilloso que le pasó a Argentina en el siglo pasado. Y la verdad que en ese sentido nos quejamos mucho de muchos males que tenemos, pero también hay ejemplos que vale la pena resaltar. Bueno, nosotras y nosotros siempre decimos que en realidad somos el producto de esas luchas, ¿no? Digamos. Nosotras existimos gracias a esas luchas de las madres, de las abuelas, de los organismos históricos de derechos humanos, si no, no hubiésemos jamás podido llegar a ese nivel de verdad, digamos. Y yo creo que también que hubo los juicios, que se retomaron los juicios y que se hizo justicia, eso también ayudó a que pueda... No te escucho muy bien, no te escucho muy bien. No, yo dije que yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que se retomaran los juicios, algo que, sí, por ejemplo, en Alemania nunca pasó, o pasó en los últimos 3 años con 2 tipos que tenían casi 100 años, pero con todos los demás nunca se retomaron, entonces nunca llegó la conciencia de la sociedad que había cantidades de perpetradores sin juzgar y que, bueno, eso también ayudó a que se pueda como poner una conciencia así como de que, bueno, me perdí en la frase, pero creo que los juicios eran importantes. Sí. Después, si puedo decir una palabra. Claro, Miguel, adelante. Sí. A propósito... No, perdón, estaba Cristina levantando la mano primero. No te dejan hablar, ¿viste? Dale, Cris, te puenteé. No te preocupes, Lili. Bueno, son muchas las emociones encontradas. No sé por dónde empezar. En principio, agradeciendo a Alita por esta gran película que yo no la conocía de antes. La película la vi anoche y traté de convocar también a amigos como para que puedan participar de esta reunión de historias desobedientes. Yo a ustedes las conocí, creo que ya hace 3 años, Analía, Lili, Julie, bueno, etcétera, todos y todas, que fue para mí un momento muy, muy importante. Nos conocimos en la Ex-ESMA en el museo, no sé si recuerdan, y junto en ese momento también estaba, porque vuelvo un poco al tema de Analía y de la culpa y al título de la película, que es un muro de silencio, y en ese momento, y esto es lo que voy a decir, se engancha un poco a lo que dice Julie,
Conocí también a una mujer, Alexandra Senft, que es una nieta de un genocida nazi, que ella en realidad empezó a indagar y a preguntarse, porque había ahí un manto de silencio muy, muy importante en toda la familia, a partir de la muerte de su madre, en una situación muy rara. Y ella empieza a indagar. Lo que yo quería comentar, que tiene un poco que ver con lo que dice Julie, que en Alemania no se formó ese colectivo como se formó acá con Historias Desobedientes. Esto es, bueno, como dijeron recién, producto también de las madres, de los distintos colectivos que se pudieron formar acá en la Argentina. Y que es algo que creo que se sigue sosteniendo fuertemente, ¿no? A pesar de del negacionismo, a pesar de todo lo que se fue diciendo hoy con respecto a, creo que quien había dicho, Vivi, ¿no? Con respecto a cómo las construcciones y los relatos de hoy en día hay una tendencia a negar o a perdonar, etcétera, que genera muchísimo malestar, ¿no? Por lo menos a mí me genera mucho malestar. Entonces, por eso les estoy muy agradecida por estas convocatorias que siempre nos enseñan algo más y bueno, que son muy valientes al formar este colectivo. Y que otra cosa que quería decir también es que, bueno, Alexandra Senft escribió un libro que dice, se llama así, Silenciar duele, ¿no? Y es a partir del trabajo, de esta escritura, de este libro, que ella puede de alguna manera sublimar, poder pasar, atravesar esa historia que la marca, que la marcó sin que ella supiera. Y bueno, o Lili con la película, o cada una con su arte, sus posibilidades de alguna manera de poder atravesarlo, ¿no? Más o menos es esto lo que quería transmitir y agradecerles mucho. Gracias a vos, Cris. Está la manito levantada. Primero, creo que Miguel no levantaste la manito, pero estás antes de Nico, ¿puede ser? Sí, no hay problema, Miguel, no hay problema. Miguel y después Nico. No hay problema, no hay problema. Antes que nada, buenas tardes. Yo entré, estaba medio desordenado. No, quería hacer una breve acotación. En realidad quería escucharlos a todos. La verdad que es un placer escuchar todo lo que se viene diciendo, lo que se está hablando, como lo que dice Lita, ¿no? Que empezó a hablar más de la parte técnica de la película y es algo a lo cual uno puede acceder un poco más difícil, de una manera más difícil, de una manera más fácil, pero lo más importante son estas motivaciones humanas, ¿no? Que nos llevan a realizar determinadas actividades, ¿no? No, simplemente quería hacer una breve acotación en cuanto a esto de los comienzos, ¿no? De que estaban hablando recién ahí la compañera que decía que comenzó con madres, que comenzó con abuelas, y en realidad es un proceso tan complejo. En alguna oportunidad tuve la posibilidad de participar de un encuentro de cines de hijos, ¿no? Y ahí nos decían gente del extranjero que el proceso que se ha dado en la Argentina es muy complejo y difícil de explicar sintéticamente. No se dio en otros lugares. Fíjense que, por ejemplo, muchos hijos optaron por el cine, el arte, la literatura, la pintura, y no hubo ningún ajusticiamiento. Se optaron, digo, el hecho de los juicios, la importancia de los juicios, es muy significativo, pero por ahí también puede ser una parte de un modo de procesar el dolor y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasó colectivamente, ¿no? Es un proceso muy complejo. Y dentro de este tema del cine de los hijos, como una especificidad dentro del cine, bueno, hay muchos temas que yo los veía como comunes, que lo venía escuchando, que tienen que ver con cuestiones de culpa, con cuestiones de temas no resueltos en general. Sí me llama mucho la atención porque lo creo muy fructífero, ya en algún momento me podré explayar más, no quiero ocupar mucho espacio, prefiero escucharlas y escucharlos.
el tema de la culpa como un disparador de todas estas acciones, ¿no? Lo importante y cómo se procesa, cómo se le da una vuelta, el doloroso proceso de poder subir la montaña y poder ver desde otro punto de vista mucho más constructivo, mucho más creativo, mucho más proactivo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos nos hemos planteado este tema del fenómeno argentino, donde tenemos juicios, tenemos colectivos muy importantes, donde el 24 de marzo se ha convertido prácticamente en una especie de fiesta nacional o recuerdo nacional o encuentro nacional. Tal vez uno de los más importantes o el más importante que tenemos en el año. Los otros días hablaba con la gente de Hijos y a propósito de que me pedían cosas el día 24 de marzo, temas vinculados con una cuestión legal, y otros compañeros respondían que el 24 de marzo en realidad para nosotros es el 24 de diciembre, o más importante que el 24 de diciembre. Bueno, esas especificidades y el tema de la culpa, y bueno, agradecerle a todos la posibilidad de estar acá y de Lita de estar escuchando esta parte que es muy difícil de escuchar, ¿no? Gracias, Miguel. Ahora me acaba de caer la ficha que sos Miguel Roble. Ese mismo. Bueno, después seguramente tendremos oportunidad de ahondar, ¿no? en tus investigaciones y eso. Gracias, Miguel. Creo que viene Nico. Te quedó la manito levantada también, Cris, ¿puede ser? Cristina Simpson, no sé si te volviste a levantar. Ahí va, Nico. Sí. Bueno, hola a los compañeros que no saludé antes y que no vi. Yo tengo una pregunta muy pequeña, pero en realidad primero quería decir un par de cosas. Me gustó mucho la peli, me gustó mucho la fotografía y los encuadres de la peli, que hay muchos encuadres recortados donde vemos, ¿no? Como no sé si es a propósito, ¿no? Esos muros que tapan a los personajes y que los encierran. Y me hizo recordar, mientras la miraba, dos cosas, hablando de esto del muro de silencio y del trauma, ¿no? emocional que implica estar guardándote todo esto que te pasa durante años y años, ¿no? O sea, que la peli lo plantea desde el lado de las víctimas y de tratar de silenciar ese dolor de lo que atravesaron, y del lado nuestro, ¿no? de los desobedientes y de los familiares de genocidas, que se da a veces lo contrario, o sea, tenés un familiar que está vivo todavía, pero no se habla de una situación en particular, ¿no? Y de los traumas que todo eso lleva, de que en un momento, ¿no? Cuando la directora va a hablar con el marido actual de Ana, y él le dice que era feliz hasta que empezaron a hurgar en esto, ¿no? Como hasta que empezó esto de la película. Y ese era feliz en realidad es una mentira, que ella tenía la apariencia de ser feliz, pero si tan rápido se desquebraja todo es porque claramente era una construcción que no estaba basada, ¿no? en mucho, y me hizo recordar a dos cosas de mi vida en particular que yo me acuerdo que cuando me empecé a separar de mi familia, ¿no? Cuando mi abuelo cae preso y empieza todo el resquebrajamiento familiar y las dudas, de que llegó un punto que yo no soportaba más ir a los cumpleaños o a las navidades con ellos, porque era todo el tiempo estar como fingiendo demencia de que él no estaba preso y que estábamos todos reunidos en su casa porque sí, cuando en realidad el cumpleaños se realizaba en la casa porque él no podía salir a otro lugar, ¿no? Y era ese silencio de no poder tocar el tema más evidente, ¿no? Como se dice la frase, el elefante en la habitación, ¿no? O sea, él está preso y estamos todos acá aparentando de que somos una familia feliz y estamos en un cumpleaños. Y bueno, ese silencio yo no lo soporté, o sea, no lo podía realizar, y fue uno de los temas por los cuales yo me alejé de mi familia. Y ese silencio, obviamente grandes partes de mi familia lo siguieron manteniendo y lo siguen manteniendo hoy en día, y me volvió a tocar, que me hizo acordar también a esto de que me pasó hace poco cuando di una nota que salió en un medio, ¿no? Y mi vieja me
se puso mal y me empezó a preguntar que por qué sacaba esto a la luz, que por qué volvía a hablar de estos temas, que este tema ya había sido enterrado con tu abuelo, ¿no? Y es lo mismo, es tratar de callar constantemente esto y tratar de enterrar un tema y enterrar el dolor cuando claramente el dolor lo siguen teniendo ahí, o sea, sigue estando vivo, y justamente cualquier cosa que le hace recordar ese tema hace que explote esa emoción. Y después la pregunta es una pavada en realidad, pero desde que vi la escena me quedé pensando, es si te acordás en la segunda escena que ellos están en la oficina, creo que está charlando la directora con el otro hombre que no sé si es el productor o qué de la película, el otro que también habla en inglés. El guionista. Ah, es el guionista. Y que están hablando y hay un edificio de fondo que se ve a través de la ventana. Es al principio, la primera Al escena, una de las primeras escenas. ¿Qué edificio es ese? Porque a mí me pareció de verlo y pensé que era donde estaba el Escuadrón 601, que tiene una cúpula arriba, pero no sé si es eso. No, vos sabés que no me acuerdo qué edificio es, pero se filmó en el centro de Buenos Aires. Es un edificio de Buenos Aires. No. Es un reportaje que un poco ubica la situación. Claro. El reportaje que le hacen a ella, que ubica un poco la situación, pero no es el batallón. No. Ah. Igual el 601 está en Viamonte y Callao, Callao. sí. Viamonte y Callao. Sí, pero el edificio sigue estando por eso. Sigue Y estando el tiene edificio. una cúpula parecida, entonces parecido. cuando lo vi me entré la duda y dije, me la quería sacar de encima. No. La película, más allá de eso, me encantó y como te decía, me trajo muchas cosas personales, más allá de que la historia, o sea, en realidad no tiene nada que ver con la historia de mi familia particularmente, pero creo que es este mecanismo de defensa que tenemos los humanos de tratar de que si algo te duele, callarlo y silenciarlo. Sí, pensar que bueno, hay que seguir adelante, pero no se puede seguir adelante si no se revisa, si no se habla del pasado y si no queda claro. Hay toda una situación con la hija que se va viendo que la hija no está bien. Sí, totalmente. Pero, de hecho, me tiene hiciste derecho acordar a otra cosa que me dijo mi madre en un momento, que fue que ella lamentaba no haberme hablado a mí más sobre este tema y a mi hermano, porque ahora se daba cuenta de que no habernos hablado ocasionó que yo, según ella cree, eso fue lo que ocasionó que yo me separe de mi familia, ¿no? O sea. Sí. Mira, y justamente lo que yo quería, por seguir tu comentario, Nicolás, en relación a esto de sentirse feliz, recordaba la época en que yo también bajé un poco la cortina, pretendiendo ser feliz, en la época en que me casé, formé mi familia, tuve mis hijos. De algún modo fueron años en que bajé la cortina y nunca me voy a olvidar cuando empezó a resquebrajarse eso que yo había querido armar con la pretensión de dejar de lado lo que tanto me dolía y tanto daño me había causado hasta el momento, dejarlo de lado. Recuerdo el día en que en un encuentro de terapia grupal, un compañero me dijo, ¿y vos? Decime, ¿cuándo vas a empezar a levantar esa cortina tras la cual te armaste un paraíso que no existe? Fue terrible ese comentario, porque ahí se terminó, digamos, esa pretensión de querer armar un mundo feliz a la forma del texto de un escritor que ahora no me sale el nombre, que se llama Un Mundo Feliz, la pretensión de querer armar un mundo feliz que en realidad no era tal, porque dejaba de lado el poder hablar con mi pareja y con mis hijos todo ese dolor, todo ese daño, toda esa historia que
me había marcado para siempre. Y nunca voy a olvidar esa época. Por eso esa parte de la película también resultó como muy cercana, digamos, a mi vida, esa como tantas otras, ¿no? Pero quería hacer este comentario en relación a lo que estaba comentando Nico Ruarte. Gracias. Sí, yo acá, Lili, sobre lo que decía Nico, con Nico estuvimos la semana pasada en Pilar, hablando con la gente de Pilar, de derechos humanos, hablando, y sobre historia de desobedientes, por supuesto, y justo había una hija de desaparecido que también había tenido el problema del silencio, cuando nosotros hablábamos del silencio, de la vergüenza, de la culpa, y decía que la mamá nunca le había querido contar nada, y que cuando se murió, hubo una amiga del papá que fue al velorio de la mamá y que tiene las anécdotas del papá por eso, porque la mamá como que la quiso alejar, la quiso proteger, y bueno, parece que es una historia desgraciadamente compartida por ambos lados, ¿no? Y ese silencio parece que no la protegió mucho a la hija. Creo que cada uno de nosotras y nosotros que hemos estado recorriendo invitaciones a escuelas o hemos ido a presentar el libro a diferentes lugares del país, y en muchos casos cuando nos han invitado el grupo de hijos, sea hijo Jujuy, hijo Salta, hijo Gualeguaychú, indefectiblemente siempre salen todo un montón de cosas en común, ¿no? En relación a estos silencios, a estas culpas, ¿no? Algo que a mí al principio me sorprendía muchísimo. Me parecían vidas completamente diferentes, y lo son claramente, ¿no? Ellos son hijos de detenidos desaparecidos, nosotros de los perpetradores genocidas. Una diferencia bastante notable, pero en cuanto a la vivencia, ¿no? Estas vivencias de estos muros de silencio, de estas culpas, y eso es recurrente en cada lugar donde vamos. Sí. Aprovecha. Bueno, sí, me aprovecho y también hago como muchas veces el paralelismo, que aunque quiero aclarar que me queda súper claro que el nazismo y la dictadura son dos cosas muy distintas, pero justamente el silencio en la sociedad que se produce después es algo que se parece muchísimo, y en Alemania también existe ese fenómeno, ¿no? Que los sobrevivientes no hablan y los perpetradores tampoco, y la segunda y la tercera generación por ahí en algún momento se entera y empieza a preguntar, pero que esa generación que lo vivió no habla. Pensando por ahí que es una forma de proteger de parte de los sobrevivientes para no pasar el trauma, o no sé. Cuando es al revés. Sí, Cris. Sí, lo que quería comentar, que a mí por lo menos me pareció que fue una consigna fantástica, plantemos memoria, ahora el 24, me parece que fue tan acertada, tan necesaria, y que creo que el dolor que tuvimos de no poder ir a la plaza, ¿no? Hizo que pudiéramos transmitir esta cuestión de plantar memoria. Por lo menos en las redes lo que se fue gestando, sin olvidar, digamos, también que muchos olvidan todo el tiempo y niegan todo el tiempo. Entonces, bueno, quería hacer esta mención sobre el hashtag y la consigna de plantemos memoria, que me parece que fue muy importante.
y que está plantando memoria, o está intentando plantar memoria y que no olvidemos. Y otra cosa que quería decir, Lita, con respecto a la película, tomando un poco lo que dijo Nico, hay una escena que a mí me parece formalmente, me gustaría volver a verla, porque la vi ayer, que es la escena donde está Lautaro con Vanessa. Está llena de espejos, de reflejos. Es una escena muy conmovedora, casi no hacen falta las palabras, me parece, ¿no? O pocas palabras para dar cuenta de lo que simbólicamente significan todos esos espejos. Tal vez quisieras decir algo sobre eso, sobre esa escena. Bueno, no sé, si es una escena donde se plantea el tema de ella de querer conocer, sí, a esta mujer y hay como un enfrentamiento con Lautaro, pero no sé, fue filmada así. No sé si no recuerdo si hubo una intención, pero... Te invito a que la veas otra vez, esa escena. Sí, la voy a ver otra vez para ver. Es fantástica. Tengo que acordarme por qué la filmé así. No hay algo, pero no hay algo. Me lo preguntaron el otro día también esto de los espejos, si tenía algo que ver con lo que estaba tratando, ¿no? Sí, Lita, es una escena que evidentemente trae algo, porque te la preguntaron en La manzana de las luces, lo mismo. Me la preguntaron también. Vos sabés que me pasa que cuando veo esa escena me fijo si está bien la continuidad, porque era complicada la continuidad, ¿viste? Con los espejos y plano contra plano. Entonces estoy en otra cuando la veo. Vicios de directora, claro. Sí, pero yo lo pensaba más, Lita, en relación, perdón, ¿puedo comentar algo? Sí. No, lo pensaba más justamente en esos muros, ¿no? Que los espejos rompen esos muros de alguna manera, ¿no? Aunque el muro esté, no podés dejar de reflejarte y de verte ahí en esos espejos. Tanto Lautaro como Vanessa, ¿no? Buena lectura, sí. Creo que hoy interrumpí a alguien, o interrumpimos a alguien que estaba por decir algo, y no me... Ah, Pedro. Yo levanté la mano, pero Norma está antes. Adelante entonces, Normita. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Norma Juárez, yo soy profe de historia, y bueno, ya no es la primera actividad que comparto con Historias Desobedientes. La verdad que me gustó mucho la película, ¿no? Porque también, digamos, a mí como profe de historia, ¿no? Me gustaría mucho trabajarla en alguna clase por el hecho de que, bueno, si bien trata la historia, ¿no? de la pareja, ¿no? Y todo lo que pasó, también tiene mucho, ¿no? De cuestiones históricas, ¿no? Que datan ya desde el Cordobazo, ¿no? En el 68, 69, bueno, casualmente esas imágenes que si bien yo siempre la vi en fotos, etcétera, no sé por qué esta vez me causó otra sensación, ¿no? El verlas así, ¿no? Tan digamos, cruda, y aparte, bueno, tiene que ver con que yo también soy cordobesa, y en el 69, en esa fecha, en el Cordobazo, estaba en el vientre de mi madre, nací en julio del 69. Y bueno, también, ¿no? Esas palabras de Tosco, que no sé por qué también me retrotrajo después, ¿no? Al 77, ¿no? Como que en la carta de Walsh a la primera junta, ¿no? Me llevó también a relacionarlo con esas palabras de Tosco. También lo que me impactó, bueno, fue esto, ¿no? Lo que estuvimos hablando de la culpa, ¿no? Y que es ya una cosa que aparece desde el principio, ¿no? Porque cuando ella se encuentra
con esa persona ahí en el mercado, es como que le dice el grupo, como que reclamaba, ¿no? ¿Por qué a ella la habían liberado, ¿no? O sea, ahí ya empieza, digamos, esta cuestión, por ahí a plantearse ella de, bueno, a mí me están diciendo, ¿no? ¿Por qué a vos te liberaron con la nena, etcétera, cuando sabemos que no, que no eran muy, muy habituales eso, ¿no? Otra cosa también que me impactó fue el tema del encuentro, ¿no? De la directora con la actual pareja, ¿no? Que lo hablamos recién, ¿no? Que él le dice que ella era muy feliz hasta que aparece, ¿no? La directora con toda esta cuestión, y también, ¿no? Ese cuestionamiento que se hace la directora, a ver, ¿está bien que yo siga con esta película cuando, digo, supuestamente si ella está feliz, o sea, ¿qué impacto va a tener en la sociedad de esto, ¿no? ¿Vale la pena seguir con esto o no? Y bueno, y después el papel de la hija, ¿no? El papel de la hija me parece muy fundamental, ya marcado en el momento en que ella va a la casa de la abuela, ¿no? De la abuela de la chica, va a buscar unas fotos y la hija ya había ido antes a buscar esas fotos del padre, ¿no? Y bueno, también otra que me impactó fue en el momento en que se produce el encuentro entre la pareja, ¿no? Y la hija justo está en el set viendo, ¿no? Cómo, digamos, se retrotrae, digamos, a lo que debe haber sido esa escena real entre su padre y su madre, ¿no? Y cayéndole las lágrimas ahí, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y me quedé con algo, ¿no? Bueno, de hecho me encantó la película, la terminé de ver hace un rato, me gustaría volver a verla porque seguramente hay algunas cosas que se me pasaron y que me gustaría revisarlas, pero ¿cómo es? Recién estaba escuchando acá a los compañeros, ¿no? Que no tienen por ahí problemas en dar alguna charla en las escuelas, ¿no? Porque bueno, me ha pasado, retomando lo que dijo Cristina, yo vivo en el distrito Malvinas Argentinas, y creo, y no es porque quiera pecar de soberbia, pero es que lo he comprobado y no lo vi por ningún lado, que la única docente que plantó memoria por el tema de esta campaña, ¿no? A nivel nacional que se hizo, fui yo. Bueno, que produje un video, ¿no? O sea, en una escuela una directora me convoca porque dice, bueno, vos que andás en estas cuestiones de derechos humanos, ¿no? Etcétera, dice, ¿no te animás a subir, a conseguir un video para subir el 24 por la escuela? Y ahí yo le comento esto de esta campaña nacional de plantar memoria, y le digo, mire, se está haciendo esta campaña a nivel nacional, ¿qué le parece? Bueno, la tomó, ¿no? Le gustó la idea, y bueno, y ahí también a mí me salió, digo, ¿por qué voy a buscar un video si puedo hacer el video en base a esa actividad? Así que bueno, hice todo el video en base a la actividad con los chicos, plantando memoria, incluso, bueno, yo tengo fines y algunos alumnos de fines que no me conocían personalmente, sino virtualmente, fueron también a acompañarme ese día, y bueno, invité a la directora de Derechos Humanos de mi distrito, y también le pedí a Tati Almeida, que me grabara un audio, ¿no? Como para motivar a los alumnos, etcétera, y bueno, fue mucho más que eso, me grabó un video, así que también lo incorporé a las palabras y el video de Tati en eso. Y yo le quería plantear a los compañeros, ¿no? Que bueno, sería digamos, pasar esta película y también por ahí poder contar ustedes, ¿no? Desde el otro punto de vista, ¿no? Porque siempre se escucha generalmente lo de hijos, ¿no? Sino escuchar la palabra de ustedes, porque me pasó algo que no me pasó nunca esta semana. Como profe de historia, en todos los cursos que tengo cursos de adultos,
y doy una actividad, porque no puedo dejar pasar esto, ¿no? Doy una actividad y un alumno, supuestamente mayor, ¿no? Me manda una captura de un periódico de la época, ¿no? En estos avisos que había de los sediciosos, ¿no? Que fueron agarrados los sediciosos, etcétera, bueno, ¿no? O sea, la otra postura, digamos, como la otra cara de lo que uno presenta generalmente, ¿no? Y me acompaña diciendo que no hay que creer tanto en los relatos, sino que también hay que respetar, dice, con todo mi respeto le doy la otra postura. A lo que yo le contesto, obvio, yo no me puedo, ¿no? Yo soy su profesora, no puedo ponerme ¿no? a discutir, etcétera, pero bueno, le digo, sí, obviamente, usted está en libertad de expresión, estamos en democracia, hoy. Entonces, bueno, digo, y ahí me planteé, yo digo, wow, qué difícil va a ser con esta persona, ¿no? Cuando tenga que tocar ese periodo que es parte del programa de este año, digo, cuando por una simple efemérides me sale, digo, digamos, a interpelar de esta manera, ¿no? Qué bueno sería por ahí que tenga algún relato de parte de los compañeros, ¿no? Como para... No es un relato. Avisanos si hacemos una charla virtual y nosotras encantadísimas de poder contarles. Bueno, listo, gracias. Y la verdad ahí que la película... estamos, juntá con nosotras. La película me encantó. La película me encantó, bueno, aparte de verlo a Julio Chávez, ¿no? En un papel que uno no está acostumbrado a verlo, también, ¿no? Fue algo... no, la verdad que muy buena, muy buena. Muy buena por todo el aporte histórico, por la historia en sí, la verdad que me encantó. Gracias, Norma, por compartirnos todo esto. La verdad que está buenísimo lo que nos contaste. Ahora queremos ver el video. Bueno, así que después lo comparto en el grupo. Sí, y me dejás preocupada porque estás diciendo que fuiste la única docente en todo Malvinas Argentinas. La verdad que esto da bastante preocupación, ¿no? Sí. ¿Cuánto tenemos que plantar de memoria? Bueno, a ver, en esto hay algo que por ahí yo me cargue, digamos, soy una persona que digamos, no sé si la cuarentena o qué, ¿no? Es como que ha sacado, ¿no? Otra norma que por ahí se anima a decir algunas cosas, ¿no? Y yo creo que a veces fallamos en esto de que parece que esta parte de la historia reciente, ¿no? Tan terrible de nuestro país, solo es agarrada por los organismos de derechos humanos, o por los que participan en los derechos humanos, o como que todas las actividades, ¿no? Son muy cerradas, cuando lo que hay que hacer es esto, ir a las escuelas, ¿no? Hablarle a los jóvenes, contarle esto que pasó, y digo, porque uno el día de mañana no va a estar, o sea, y no sé, esta es mi forma, ¿no? Por ahí utópica o qué, pero que ellos sigan, ¿no? Levantando la bandera, ¿no? de esta lucha, ¿no? Y no dejarlo solo cerrado entre nosotros, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Por eso es que yo, por ejemplo, no participo en ninguna organización, no estoy en nada. Bueno, otra vez compartí en el grupo, no sé si recuerdan, escribí un cuadernillo sobre los compañeros de FOR, y wow, ¿para qué? O sea, me salieron ¿no? que por qué con la PDH, que por qué no con esto, que por qué. Digo, a ver, yo lo escribí porque tuve todo el juicio de FOR, conozco a los compañeros de FOR, los compañeros de FOR me invitan a todas las actividades. Hoy había una actividad con los compañeros de FOR que se interrumpió por el tiempo, y yo lo hago desde el corazón, desde mi profesión, porque amo la historia, porque es la historia de mi país, ¿no? Entonces digo, ¿por qué esas divisiones, ¿no? Cuando tendríamos, digamos, que estar, ¿no? Todos juntos. Más unidos que nunca. Tal cual. Exacto. Porque después nos lamentamos cuando pasan cosas que no queremos que pasen. Después de, ¿no? ¿En qué nos equivocamos? Después les comparto el video. Estamos frente a una coyuntura no solo nacional, sino mundial, ¿no? De una vuelta a un oscurantismo espantoso
de las extremas derechas, así que en ese sentido también adhiero a tu llamado, ¿no? Dejar de lado algunas rencillas internas menores y ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Sí, acá hay una rencilla con, ¿no?, con lo que es Campo de Mayo y todas esas cuestiones que yo, o sea, yo defiendo, digamos, lo que yo creo, lo que confío, lo que sé, digo, no sé de las disputas internas, o sea, y me parecen, ¿no?, como que tendríamos que ir para otro lado, ¿no?, todos juntos. De acuerdo totalmente, Norma. Acá quiero leer un mensaje que nos dejó Susana Blechman, que nos dice: un abrazo muy fuerte a todos. Lamentablemente tengo problemas con mi conexión. Muchas gracias a Alita y a Desobediente por su valentía y su construcción tan dura y amorosa a la vez. ¿Quién? Pedro. Pedro, tenés tu mano levantada. Veo. No sé si estás primero que Nico. Sí, no sé si. No quisiera que la abrumemos a Lita por ahí con el tiempo. Le quería hacer una pregunta, pero cuando Lita estés cansada, avísanos y te vas, como nos dijo, como te dijo Lili al comienzo. No, te quería preguntar, con esto pensaba en toda la cuestión del paso del tiempo y de cómo el paso del tiempo ha hecho, por ejemplo, que Historias Desobedientes aparezca. La situación de todo lo que es vamos a decir, la militancia en los derechos humanos no es lo mismo hoy, y después de todo lo que se sabe de lo que fue la dictadura, pese a que aparezcan algunos, como esto que contaba Norma, cada tanto aparece algún negacionista, pero es algo que ya prácticamente nadie discute, lo que pasó. O sea, ya habrá alguno que sale, bueno, algo habrán hecho, pero ya creo que el que piensa eso ya ni lo dice, porque corre el riesgo de ser, bueno, no tanto, cada tanto aparece algún dinosaurio diciendo cosas terribles. Pero no, es verdad, ahí me estoy equivocando, pero lo que quiero decir es que una expresión de deseo lo que y no, pero por ejemplo, nada, la otra, qué sé yo, cuando fue lo del 2x1, a mí por ejemplo me sorprendió muy bien que los periodistas de La Nación sacaran una foto con un cartel diciendo: no apoyamos la nota que había sacado la editorial de La Nación, avalando el 2x1, y bueno, yo creo que eso es un avance, que por lo menos hay como ciertas. Pero bueno, lo que quería, voy a la pregunta puntual, Lita, es que en el año 93 eso no era tan así. Y me parece que todavía estaba dando vuelta los dos demonios, estaba dando vuelta. Y quizá la vergüenza del personaje, había algo también de eso como... ¿Y cómo fue recibida la película socialmente? Si recordás algo de eso, o sea, ¿qué le pasaba a la gente en aquel momento con esta peli? Mira, la película hizo alrededor de 50.000 espectadores. En ese momento era una cifra, no era una cifra, digamos, hoy en día 50.000 espectadores para una película de este tipo es mucho en salas, ¿no? Pero no era una cifra muy... fue muy bien recibida por la crítica y fue a unos cuantos festivales, pero, viste, a veces me preguntan si hubo gente que se enfrentó a la temática de la película, y bueno, tuve como enemigo al boletero del cine, que le decía a la gente que no entre a verle, que era una película mala. Como yo a veces estaba en el hall de la sala para ver si había gente o no había gente, siempre estaba acostumbrada, siempre he ido como productora también, se acercaba gente y me decía, saqué las entradas y el boletero me dijo: no entre, que es mala la película. Una cosa así, digamos.
Ahora, fue un momento muy horrible en la Argentina, pero no fue un momento de censura en Argentina. La primera etapa del menemismo. El recibimiento, bueno, depende. La crítica fue muy buena, eso sí. La crítica me acompañó mucho, en general en todos los diarios. No fue una película que convocó mucha gente para lo que en ese momento, digamos, bueno, estaba compitiendo con una película de Piñeiro que mataba en una sala de al lado y en otra sala estaba la película De eso no se habla, la de María Luisa. Era genial porque yo estaba en el Capitol y María Luisa en el Gran Splendid y una se llamaba De eso no se habla y la otra se llamaba Un muro de silencio. Y estábamos compitiendo en el mismo momento en la misma cuadra. ¿Y la produjiste vos, la de María Luisa Bember? ¿La produjiste vos? ¿La de María Luisa Bember, vos eras la productora? No, yo no la produje porque fue así. Ella había filmado la anterior, la de Sor Juana Inés de la Cruz, y empezó a escribir este libro, el de eso no se habla, y bueno, y la mía se atrasó un poco. La idea era que yo filmara Un muro de silencio y después hiciera la producción de eso no se habla. Pero fue genial porque María Luisa ya había terminado el guión, estaba con el guión, con la idea del casting, y me dijo, no puedo esperar porque tengo poco tiempo. Empecé tarde y tengo poco tiempo, y la verdad que siempre me emociona esa idea de María Luisa de tener poco tiempo, de haber estrenado su primera película a los 60 años, y bueno, y De eso no se habla, fue su última película, y tenía poco tiempo, pero no perdió tiempo, hizo 6 películas en 12 años, dirigió 6 películas, algunas de ellas muy, muy hermosas, pero así que coincidimos. Entonces ella la produjo con Kramer, digamos, lo llamó a Kramer y Kramer fue su productor. Pero bueno, bien, todo bien, en buenos términos, y entendí que no podía esperar. Y vos formaste parte igualita también. ¿Cómo? Vos estuviste formando parte de los organismos de derechos humanos también. Parte de los organismos de derechos humanos, no, bueno, estoy en el IEM, pero bueno, fue después que se armó el IEM, Instituto Espacio para la Memoria. ¿A partir de qué año estás ahí, Lita? Desde que se armó, mirá, estoy bastante mal con las décadas, ¿viste? Calculo que, espera, el IEM debe tener 12 años por ahí. Bien. Está Norita también. Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Yo la verdad que no soy nadie ahí. Están 2 grandes. Bueno. Norita y Pérez Esquivel, y bueno, Ana María Cariaga. Alcira Argumedo. ¡Qué grande Alcira! Yo ahí me callo la boca porque todos saben mucho más que yo de todo. Qué modesta, Lita, la verdad me conmueve tu modestia, pero bueno, gracias. Gracias de nuevo, y aprovecho que dijiste Cariaga, Ana Fernández Cariaga, la hija, me manda un saludo así general, dice, ay, quería participar y se me complicó. Envío un abrazo enorme, en especial para Lita y para todos los compañeros. De Ana Fernández Cariaga. Bueno, gente, para esto, como decía ahí mi hermanito, parafraseando a la Lita que me llamó, ¡ay, una manito levantada! No quiero dejar a nadie con las ganas. Nico. Nico, querido, o Cintia.
Hola, bueno, en realidad sí yo. No, nada, quería comentar sobre una escena que a mí me llamó la atención particularmente, que se conecta también con otras cosas que ya me venían pasando con este tema, y verlo en esta película, que es de los años 90, me choqueó. Yo crecí en una casa donde no soy familiar de genocidas, pero la dictadura era un tema tabú, poco y nada se hablaba de ello, y me enteré por un programa de televisión siendo chica, tenía 10, 11 años, viendo la tele, veo un documental donde había alguien que decía: me arrancaron todas mis uñas, pero ninguna de mis ideas. Y yo me acuerdo de decir: ¿cómo que le arrancaron las uñas? Y empezar a entender lo que había pasado. La escena donde ellos dos se encuentran, una de las últimas escenas, y él le pide la plata, y él está con gente que lo llevó hasta ese lugar, me hizo acordar al libro de Uki Goni, El Infiltrado, donde también se habla de estas salidas que se hacía para utilizar a los detenidos para diferentes fines. Y también con la sensación, me trajo la misma sensación que cuando vi en el Museo ESMA el rincón donde estaban todos los bienes personales que eran sustraídos a los detenidos. Y de pronto que yo a mis 38 años me esté cayendo en cuenta de que detrás, por más que uno lo lea, por más que uno trate, o sea, es un tema, ha sido un tema tan tabú en toda mi educación escolar, familiar, social, que me sigue llamando la atención decir cómo puede ser que se pase por alto que detrás de todos los secuestros, detrás de cada apropiación de bienes de personas, había una finalidad económica, y lo oscuro que eso es, y que eso es al relacionar que el terrorismo de Estado tenía que ver con una motivación también económica, de un plan general y personal de los apropiadores y de los perpetradores. Entonces esa escena me llamó muchísimo la atención, porque además en la época, ¿no?, que estaba contado, que pone el foco también sobre eso, ¿no? Está como esbozado, pero nada, trae este trasfondo, ¿no?, que el tipo lo tenían secuestrado y lo estaban utilizando para extorsionar a la familia, y cómo esto era una práctica común a muchos detenidos. Sí. No sé cuál es la pregunta, pero es así. No, era un comentario nada más, porque no me acordé de eso y te lo quería comentar nada más, que lo destaco realmente porque me parece como muy importante que haya sido marcado en esa época en la que había que encontrar la información también a cuentagotas. Sí. Vivi, ¿hay alguien más que quiera decir algo antes de que cerremos? Lo único que quería comentar era una frase de la película en la que dice: el sueño duró solo 50 días, hablando de que eran revolucionarios, ¿no? Hablando de la patria peronista y la patria socialista, alguien dice: el sueño duró solo 50 días. Me causó mucha pena, ¿no?, porque realmente fue así. Claro, bueno, sí. Cámpora, ¿no? La época de Cámpora después. Fue el regreso de Perón y los enfrentamientos. La muerte de Rucci, no sé, todo se... Claro. Pues, sí, el sueño duró 50 días. Terrible, tristemente es cierto. Bueno, gente, la verdad, sí. Una cosita nada más, Néstor. Respecto a lo que acaba de decir Vivi, ¿no? Ojalá el sueño empecemos a concientizarlo para que sea por muchos años. Claro. Exactamente. Esperemos. La Pachamama te escuche, Néstor. Bueno. No, pero escuchándolos a ustedes tengo esperanzas. Qué bueno, Lita. En serio, la verdad que la Historias Desobedientes me hace pensar en que hay un futuro. Qué lindo, ojalá. Que hay un futuro posible. Los otros días nos reunimos con el grupo nuevo de nietes. Hay un grupo de nietes de desaparecidos.
se llaman nietes, y son pibas y pibes de promedio, deben tener 19 años, y a nosotros, ellos nos devolvieron también la ilusión y la esperanza, unas pilas, una convicción, un compromiso además, que la verdad que fue genial. Hay que volver a hacer retomar esas reuniones que nos insuflan mucha esperanza. Bueno, gente, muchas gracias por estar, por bancar, por estos encuentros. Lita, la verdad, nada, sin palabras. Vos sabés que No, te quiero. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias a ustedes. Aplausos. Un honor. Muchas gracias, Lita. No, gracias a ustedes. Como dice Muchas Lolita, gracias a todos y a todas. venceremos. Venceremos. Un Gracias, honor, Lita, un Lita, abrazo. haberte tenido. Abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lili, también. Gracias, Vivi. Hasta pronto.